Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes, en este jueves 17 de abril, este jueves santo, en este programa compartiendo vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy celebramos la institución de la Eucaristía en este Jueves Santo, con las mismas palabras de Jesús: hagan esto en conmemoración mía, y festejemos a todos los valientes que dijeron sí. Un sí de corazón como el de María, vivir una vida consagrada a Jesús. También el gesto del lavatorio de pies, y también festejamos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo así el mandamiento de Cristo. Quería comenzar no con las palabras de Isaías, pero sí con esta oración de este Jueves Santo, ¿no? Y una oración que dice: gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, que es dar la vida por otro. Y gracias, Señor, porque en la última cena partiste el pan y el vino para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y gracias también porque en la Eucaristía nos haces uno con vos, nos unes a tu vida en la medida en que estemos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Y bendice, Señor, nuestra cena, y también bendice a nuestros hermanos que tal vez no tengan esta cena. Bendice a los más frágiles, a los enfermos, y unámonos con ellos en esta oración, para que la fraternidad, la esperanza, la solidaridad pueda alumbrarse en cada uno de ellos. Amén. Una humilde oración, y hoy quería traerles el tema del perdón, ¿no? En este tiempo tan especial, el perdón es sanador. Y creo que es una hermosa y una profunda propuesta, ¿no? Esta Cuaresma como tiempo de recogimiento interior, de preparación del corazón, de nuestra transformación personal, que nos invita a abrazar el perdón en todas sus dimensiones. Y hablar del perdón en este tiempo es como abrir una puerta a la sanación, a esa sanación tanto personal como colectiva. Porque el perdón, amigos, es un acto de liberación personal, no es justificar lo que estuvo mal, sino liberar el alma de ese peso del resentimiento. Y a veces, muchas veces creemos que perdonar es un regalo para quien nos hirió, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El rencor es como esa cadena invisible que nos ata al pasado, pero en cambio el perdón rompe esas cadenas y nos permite avanzar más livianos hacia una vida más plena.
de más crecimiento y de más espiritualidad. Todos cometemos errores, amigos, en nuestras relaciones diarias. Cuando comprendemos nuestra fragilidad humana, nos permite mirar con más compasión a aquellos que nos fallaron. Perdonar al otro es muchas veces una manera de decir: elijo amar más allá de la herida. Tengan en cuenta que no siempre implica reconciliación, pero sí implica soltar el deseo de venganza o la necesidad de castigar. Y uno de los más difíciles perdones es el perdón hacia uno mismo, porque nos cuesta mucho perdonarnos. A veces somos más duros con nosotros que con cualquier otra persona. Y en este tiempo, amigos, en este tiempo de Cuaresma, Jesús nos invita también a mirarnos con los mismos ojos de misericordia con los que Dios nos mira. Como siempre digo, sanar heridas del pasado, dejar de culparnos y aceptar que estamos en un camino, en ese camino que es parte del crecimiento espiritual. La reconciliación y construcción del bien común, porque una sociedad que no perdona vive repitiendo sus heridas. El perdón colectivo, el que se busca entre los pueblos, comunidades, familias marcadas por el dolor, es una forma de redención. Y en este tiempo también podemos preguntarnos: ¿qué puedo hacer para construir puentes donde hay muros? Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta frase, amigos, resuena en cada Cuaresma como un faro. Nos enseña que el perdón es un acto de amor supremo, un acto que nos une a lo divino y que nos hace partícipes del amor que todo lo sana. Y qué hablar del amor en la familia. Este tema es profundísimo y tan necesario. Porque el perdón dentro de la familia es quizás uno de los más dolorosos, pero también es uno de los más transformadores. Porque en la familia es donde más amamos, pero también donde más fácilmente podemos herirnos. Sanar donde más duele, en el seno familiar. Ahí es donde se forman nuestras primeras experiencias de amor, pero también de decepción, de abandono, de conflicto. Justamente por esa cercanía emocional, cualquier palabra dicha sin pensar, cualquier gesto indiferente o incluso años de silencio, abren heridas muy pero muy profundas. Y estas heridas no sanan solas. Estas heridas necesitan el bálsamo del perdón. Entre padres e hijos, padres que se equivocaron. Recordemos que ningún padre o madre es perfecto. Y a veces el dolor viene de errores no reconocidos, de ausencias emocionales o decisiones que fueron afectando a cada uno de los hijos. Pero cuando hay una apertura al diálogo y al perdón, se puede empezar a reparar. Podemos ensayar: perdón, no supe hacerlo mejor. Y esa es una puerta inmensa al reencuentro. Y también los hijos. Muchos padres cargan con el dolor del rechazo, de la rebeldía o de la indiferencia de los hijos. Y muchas veces
Los hijos también, sin querer, hieren con actitudes o con palabras. Por eso el perdón permite reencontrarse desde la comprensión mutua, sin exigir la perfección, solamente amor. También entre hermanos, los hermanos comparten historias, recuerdos, raíces, pero también celos, comparaciones, diferencias. Y a veces, amigos, pasan años sin hablarse por cosas que ni recuerdan del todo. Y sin embargo, algo adentro duele. El perdón entre hermanos es un acto de madurez que limpia el alma. Y empezar a pensar, no importa quién tuvo razón, te extraño. Y ese es el poder del primer paso. Nadie quiere dar el primer paso, porque está el orgullo, el ego, eso que venga él o que venga ella. Y muchas veces ese temor al rechazo nos va paralizando. Pero el perdón, amigos, no necesita garantías. Solo necesita decisión, solo necesita valentía. Y quien da el primer paso no es débil. Quien da el primer paso es más fuerte. Es quien ama más que su ego. El modelo de Jesús, que nos habla de perdonar 70 veces 7, nos enseña que la familia es un lugar sagrado donde debemos sembrar la paz en este tiempo de Cuaresma. Y Él nos invita a dejar las ofrendas si hay un hermano con quien no estamos en paz, e ir primero para reconciliarnos. Una propuesta, tiro al azar, para este tiempo de Cuaresma. Vos, ¿a quién dentro de tu familia podrías llamar, escribir o mirar con compasión para poder iniciar un gesto de perdón? Para poder iniciar el primer paso. Y tal vez no se resuelva todo de inmediato, pero el simple acto de abrir el corazón puede cambiarlo absolutamente todo. Y hablamos del perdón en lo personal, en lo familiar, y también quería abrir una mirada más grande, el perdón en el mundo como transformadora de la historia, de los pueblos y de la humanidad entera. Porque así como nos pasa en la familia, también vivimos en un mundo marcado por guerras, injusticias, violencias, abusos de poder, enfrentamientos ideológicos, heridas históricas que se transmiten de generación en generación. Y nosotros lo vivimos. A veces pareciera que el odio, la revancha y la división se heredan como se hereda una bandera. Pero no nos olvidemos que el perdón puede romper esa cadena. Porque el perdón, en definitiva, amigos, es un acto revolucionario que va a desactivar el ciclo interminable del resentimiento. Y no hay paz verdadera sin perdón, porque nos basta mirar en la historia los grandes procesos de reconciliación entre pueblos o comunidades, como en Sudáfrica, con Mandela, o en Colombia con el Acuerdo de Paz. Y esto surgió cuando alguien se animó a cambiar el ojo por el vamos a intentarlo de nuevo. Les decía antes que el perdón no borra el pasado, pero sí abre el futuro, y el mundo necesita de constructores de futuro y no repetidores del pasado. Sabemos que en muchas partes del mundo hay pueblos que sufren por heridas profundas,
genocidios, dictaduras, racismo, explotación, pobreza. Y el perdón en estos casos no significa olvidar, sino dignificar la memoria y transformar el dolor en una acción sanadora. Construir juntos un nuevo pacto social, reconociendo el sufrimiento y pedir perdón con humildad. Porque, amigos, necesitamos puentes, no necesitamos muros. El perdón entre las culturas o entre religiones no es renunciar a las propias creencias, sino tenemos que comprender de una vez por todas que todos somos hijos e hijas del mismo amor. Y necesitamos escucharnos, entendernos y trabajar juntos. Y no desde el miedo al otro, sino desde el respeto profundo. No se olviden que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y el mensaje sigue siendo una provocación de amor para un mundo endurecido, para un mundo con corazón de piedra. Porque el perdón que Él encarnó, incluso en la cruz, es el ejemplo más radical de lo que puede lograr el amor, transformar al agresor, liberar al oprimido y abrir, amigos, una nueva humanidad. ¿Qué pasaría si como humanidad nos comprometiéramos a sembrar perdón donde hay odio? Es una invitación. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera ser un canal de reconciliación en su entorno, en su familia, en su país, en su tiempo? No hay futuro, amigos. No hay futuro sin perdón. Una especie de oración, ¿no? Por el perdón en el mundo, que en este tiempo sagrado de Cuaresma, Señor, venimos ante vos con el corazón abierto, cansado de tanto dolor, de tanto orgullo y de tanto rencor acumulado. Te pedimos con humildad que nos enseñes a perdonar. Perdonarnos por las veces que callamos el bien, por las veces que alimentamos el odio y por las veces que elegimos el orgullo en lugar del abrazo. Ayúdanos a sanar las heridas de nuestras familias, a reencontrarnos con los que amamos y alguna vez nos alejamos, y a tender puentes donde hay muros. Señor, que aprendamos a mirar con compasión a quien piensa distinto, a quien nos ha herido, a quien no supo amarnos. Ojalá, Señor, que el mundo aprenda a perdonar entre hermanos que se odian, entre pueblos que se enfrentan, entre generaciones que se acusan. Que el perdón no sea olvido, sino memoria sanada. Que no sea debilidad, sino coraje de amar más allá del dolor. Y que paso a paso podamos ser sembradores de paz en este mundo herido que tanto necesita tu amor. Amén. Y siguiendo con el tema del perdón, quería enfocarme también en el tema del perdón entre las fracciones políticas, ¿no? Entre las etnias también. Ustedes saben que la política es el arte, o debería ser el arte de buscar el bien común, ¿no? Y muchas veces, o sabemos, no muchas veces, sino que siempre se convierte en una arena de enfrentamientos, descalificaciones,
y también de rencores históricos. Y alguna vez me preguntaba qué podría pasar si estos líderes políticos de todo el mundo, ¿no?, fueran los primeros en pedir perdón cuando se equivocan. ¿Qué pasaría si en vez de señalar constantemente al otro, puedan buscar puntos en común? Y perdonar, lo mismo que perdonar en otros aspectos de nuestra vida o nuestros lugares, no significa renunciar a la convicción que uno tiene, sino que deberían elevarlas al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, reconociendo que ningún partido tiene la verdad absoluta y que todos deberían aportar al bien común. Por eso digo, el perdón permite cerrar heridas históricas, como las causadas por las dictaduras, por las guerras civiles o por las políticas de exclusión. Y también nos libera a nosotros, a los pueblos, de ese pasado que nos ata y que nos impide construir el futuro. Y la herida más profunda también, el racismo, la discriminación étnica, el desprecio por el otro, fueron marcando con sangre la historia de muchos pueblos. En nombre de la raza se esclavizó, se exterminó, se marginó y también se negó la dignidad. Y aún hoy también sigue habiendo pueblos originarios ignorados, migrantes maltratados, minorías perseguidas. Por eso hay que empezar a reconocer el dolor causado. Hay que empezar a dejar de negar o minimizar. Es necesario pedir perdón como sociedad por todas aquellas injusticias cometidas. Devolver la voz, los derechos, la tierra y la dignidad a quienes fueron desplazados. Educar en el respeto y la valoración en la diversidad. Perdonar, amigos, no significa borrar la historia, sino sanarla y aprender de ella. Cuando nos reconozcamos como hermanos, nace una riqueza que transforma a todas las naciones. Y ojalá que donde el orgullo político siembre grietas, el perdón construya puentes. Donde la xenofobia sembró muerte, que el perdón va a traer vida nueva. Por eso, Señor de la historia, Dios de todos los pueblos, venimos ante vos como humanidad herida, dividida por ideologías, por colores de piel, por banderas enfrentadas, que ojalá puedan decir: perdónanos por usar la política para destruir y no para servir. Perdón por despreciar al que piensa distinto. Perdón por creer que el poder vale más que el prójimo. Te pedimos que nos limpies de todo orgullo, de toda superioridad disfrazada de verdad, y danos la humildad para escuchar, coraje para ceder y grandeza para construir puentes. Que podamos abrazarnos entre hermanos, que podamos dialogar en vez de gritarnos, que el bien común sea más fuerte que cualquier ambición partidaria. Perdónanos por el racismo, por la esclavitud, la discriminación, por los siglos de silencio y olvido, y que podamos aprender a mirar al otro con dignidad, a valorarlo por su historia, por su idioma, por su piel, por su raíz, que el distinto no sea más excluido, sino que seamos hermanos que sean valorados,
que el perdón sea abrazo y camino hacia una humanidad nueva. Por eso danos, Señor, la paz que nace del respeto, la justicia que repara y el perdón que transforma. Hablar de perdón en este tiempo, hablar del valor del perdón en el crecimiento personal y espiritual, es tocar el núcleo de nuestra alma, ahí donde empieza la verdadera libertad. Y venimos diciendo que el perdón no es perdonar, no es olvidar, no es justificar. Es liberarnos del peso que arrastra el alma cuando se guarda rencor. Porque cuando no perdonás, te quedás atrapado en el pasado. Revivís una y otra vez el dolor. Te amargás, te cerrás, te endureces. Pero amigo, amiga, cuando das el paso, aunque cueste y aunque duela, algo se rompe por adentro, para que algo más grande se construya. Porque el perdón nos va a permitir recuperar la paz interior, dejar de depender emocionalmente de lo que nos hirió, sanar heridas profundas que a veces ni sabíamos que seguían abiertas. Perdonar es también perdonarnos a nosotros mismos, por lo que hicimos, por lo que permitimos que hicieran, por lo que no supimos hacer mejor. Y este perdón propio es esencial para poder avanzar en la vida sin hacernos, sin boicotearnos, sin vergüenza, sin culpa destructiva. Y en el plano espiritual es la expresión de amor verdadero. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7 y no lo dijo por casualidad. Sabía que solo quien perdona puede vivir en plenitud. Porque amigos, el perdón nos conecta con la compasión, nos hace humilde, nos permite mirar al otro, aún al que nos hizo daño, como alguien también herido. El perdón en lo profundo es un acto de fe. Fe en que el otro puede cambiar, en que el dolor puede transformarse y en que el amor puede más que la herida. Porque quien perdona crece, quien perdona madura, quien perdona se hace más libre y más cercano a Dios. Una frase para que puedas llevar al corazón. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma el presente y abre un futuro nuevo. Y recuerdo la historia de Kim Phuc, la niña vietnamita de esa famosa foto corriendo desnuda por la calle, víctima de las bombas de napalm durante la guerra de Vietnam. Y Kim vivió del horror a la sanación. Vivió un infierno en vida, el dolor físico, las quemaduras, el trauma de la guerra. Y en vez de dejar consumirse por el odio o el deseo de venganza eligió perdonar. El perdón me liberó de la esclavitud del odio. Hoy Kim es embajadora de la paz, madre, autora, y lleva su testimonio por el mundo. Quedó su cicatriz en la piel, pero su alma cicatrizó de una forma que solo el perdón puede lograr. Y Kim nos enseña que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Que la sanación no depende del otro, sino de nosotros mismos. Que la compasión puede brotar incluso del dolor más profundo. El perdón sana. Kim Phuc corría descalza entre gritos y fuego con su piel herida por las bombas de napalm. Tenía solo 9 años y el mundo entero vio su dolor. Kim no eligió la guerra, no eligió la bomba, no eligió el sufrimiento. Pero sí lo que eligió fue algo que tal vez muy pocos se atreven a elegir, el perdón. Si no perdono, seguiré siendo prisionera, dijo.
Y en esta frase abrió un camino que millones de nosotros podemos recorrer. Un camino donde el perdón no borra lo vivido, pero transforma el sentido del dolor. Donde el perdón no justifica, pero redime. Tal vez que nos sirva, que su historia nos inspire a soltar el resentimiento que llevamos en nuestro corazón, a perdonar a quienes nos lastimaron, a perdonarnos a nosotros mismos y a confiar que la vida florece donde hay perdón. El perdón, amigos, una revolución del corazón. El perdón no es un acto débil ni una rendición. Es una revolución interna, una elección profunda que rompe cadenas invisibles. Perdonar no borra lo vivido, pero cura el alma herida. No hace desaparecer la ofensa, pero desarma el odio que envenena el corazón. Perdonar es sanar, es crecer, es volver a empezar. Es mirar al otro con los ojos de Dios y mirarnos a nosotros mismos con compasión. Y hoy más que nunca, el mundo, nuestra sociedad necesita personas valientes. Y valiente es quien se anima a perdonar. Aunque no reciba disculpas, aunque todavía duela y aunque tenga miedo. Porque el perdón no nace del olvido, sino del amor que todo lo puede. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos a que encontrarás un poco de paz y la puedas mantener. A que a partir de ahora puedas enfrentar tus miedos, también a confiar en la fuerza que está dentro tuyo. A que puedan entusiasmarse un poco más con la vida, que nos sirva para amigarnos, que nos sirva para perdonarnos y a perdonar, que sirva también para superar la adicción a la aprobación de los demás, que sirva a aceptar las limitaciones y los defectos que tenemos sin enojarnos, que podamos tomar más riesgos, a aceptar el cambio, a cambiar de actitud, y que podamos hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades, a poder aceptarnos así como somos, a crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, a no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. Amigo, amiga, es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Y voy a terminar con la oración del Jueves Santo que empecé el programa. Y dice así: gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, dar la vida por el otro. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo. Nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Bendice, Señor, nuestra cena, bendice a nuestros hermanos
que tal vez no tengan esta cena, a nuestros hermanos más frágiles, a nuestros hermanos enfermos, y que hoy estemos especialmente unidos con ellos, y que la fraternidad, la esperanza y la solidaridad sea una luz para ellos. Amén. Hasta aquí el programa, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Les deseo unas felices Pascuas. Agradecerle a todos, al Padre Ricardo también, en este especial día de la instauración de la Eucaristía, del sacerdocio, y llevarles a todos ustedes un abrazo del corazón. A vos, Vanessa, a todos, Ramiro, y a todos los que hacen posible todo lo que pasa en esa bendita comunidad. Gracias y será hasta el jueves que viene. Felices Pascuas. Chao.